Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:21. Les saludo a Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del Movimiento Pachakutik. Guillermo, ¿cómo está usted? Buenos días. Les saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Sí, buenos días, querido Fabricio, Vicky y a todos los amigos que están en sintonía de primera hora. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias. Belkis, por si acaso, no Vicky. Belkis. Oiga. Perdón, Belkis. Gracias, Guillermo. A ver, Guillermo, ¿qué terminó pasando ayer? Yo acabo de comentar justamente la expectativa que ayer se generó, pero da la impresión, escuchando algunas de las intervenciones, que por ahí todavía hubo unos rayoncitos de los unos con los otros. ¿Qué sensaciones le dejó ayer la reunión en la posibilidad real de que exista un principio de acuerdo de entendimiento, Guillermo? Bueno, primero yo quisiera agradecer a los organizadores, que fueron varias organizaciones sociales, varias organizaciones inclusive ambientalistas, que tomaron la iniciativa de este importante evento. Así es que mis felicitaciones para aquellos que tomaron la iniciativa, tomaron la decisión de convocar a este espacio plural, a este espacio democrático. Y segundo, decirle que es un primer paso que también exista voluntad de las organizaciones y movimientos políticos del país, del centro a la izquierda, hayan participado en este espacio. Como yo decía el día de ayer, es importante deponer nuestras actitudes, deponer nuestros comportamientos mínimamente para que generemos confianzas. Me atrevo a decir que desde que yo he estado en los espacios del movimiento Pachakutik, o en los espacios de la organización, es la primera vez, no sé si me equivoco, querido Fabricio, es la primera vez que se organiza este tipo de iniciativa, se participa en este tipo de iniciativa para un entendimiento, para un proceso de acercamiento por el bien del país. Yo le voy a decir una cosa, Guillermo, no es la primera vez. Siempre yo cito el caso de 2002, cuando hubo una reunión de precandidatos a la presidencia de la República, Lucio Gutiérrez, León Roldós, entre otros. En el año 2002 hubo 5 precandidatos que se reunieron en la Universidad Politécnica Salesiana y al final no hubo acuerdo entre ellos. Y lamentablemente a lo largo del tiempo han sido muy pocos los esfuerzos de las organizaciones del centro hacia la izquierda de tratar de confluir en un solo proyecto de carácter político de cara a una elección. Y sí, lo de ayer termina siendo un gesto importante, pero le pregunto a usted, después de escuchar las intervenciones, ¿usted siente que sí existe esa posibilidad de un entendimiento real, Guillermo? Siempre existe posibilidad, siempre habrá posibilidades. Yo creo que tenemos que primero ver a 3 niveles. Primero, de poner nuestras actitudes y comportamientos. ¿Es posible o no es posible? 2, llegar a un mínimo de entendimiento alrededor de un programa de gobierno. Un mínimo de programa de gobierno para los próximos 20 o 40 años. Y tercero, hay que ver si existen las posibilidades de hablar de candidaturas. De los 3 puntos que manifiesto, si lograríamos por lo menos uno, significa que daríamos un paso importante en la historia de este país. Usted mismo ha manifestado, es decir, en los últimos 20 años no ha habido este tipo de debate interno. Inclusive nosotros al interior del movimiento Pachakutik hemos sido críticos y autocríticos, que no ha habido debate democrático en los últimos 10 años al interior de nuestro movimiento. Por eso es que yo empecé organizando 3 eventos regionales, convención nacional, de manera multitudinaria, de manera participativa, para que generemos también procesos de crítica y autocrítica alrededor
de un proyecto político. Si bien es cierto, al interior del movimiento Pachacuti hemos debatido un programa de gobierno 2025 y ahora, el día de ayer, también hemos puesto algunos puntos del programa de gobierno para los próximos años. Guillermo, buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. Es inevitable insistir en la pregunta en el sentido de si se ve en el corto plazo que prosperen estos diálogos. Y lo pregunto porque ayer, si bien todo se desarrolló en el ámbito de la altura, del respeto, de la cordialidad y de escucharse unos a otros, también hubo puntazos de un lado y de otro, por así decirlo, respecto de lo que se hizo o no se hizo en gobiernos pasados y demás. En este sentido, ¿es posible realmente concretarse esto que ha propiciado este primer encuentro? Esperemos de que se pueda concretar no serán todos los partidos políticos, pero al menos del lado del movimiento Pachacuti existe toda la apertura para generar espacios de diálogo, para deponer nuestras actitudes. Le he manifestado que nosotros también estamos haciendo un proceso de autocrítica al interior del movimiento Pachacuti, pero por otro lado también existen todas las posibilidades, al menos desde nuestro movimiento, existen las posibilidades de diálogo, de entendimiento, inclusive de deponer candidaturas, si es necesario por el país. ¿Ustedes están dispuestos a aquello inclusive? Yo le decía, estamos dispuestos inclusive a deponer actitudes, a aportar en un programa de gobierno, si es necesario por el bienestar de este país, también de poner candidaturas. O sea, por nosotros existe toda la plena voluntad y la actitud por el bienestar de este país. ¿Cuáles seguirán siendo líneas rojas de Pachacuti en el contexto de estos diálogos? Uno de los temas importantes que ayer se puso en el debate es, mire, no regresión de los derechos. No se olvide que nosotros tenemos una constitución ecuatoriana garantista de derechos. Derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de la madre naturaleza y los derechos de los seres humanos. En ese contexto, nosotros ponemos al debate también el tema del extractivismo. ¿Por qué no pensar en un proceso de transición ecológica? ¿Por qué no pensar en otro modelo de economía? Que lastimosamente en estos momentos tenemos un modelo neoliberal que acaba con la vida de los seres humanos, pero también que acaba con los derechos de la naturaleza. En este contexto nosotros proponemos que debatamos un proceso de transición ecológica, en vez de apostar al tema de la minería, que solamente existe un ingreso de $100 millones por año. Nosotros apostamos al cuidado de los páramos, del agua, de la biodiversidad, y esto nos permitiría también apostar al tema del turismo. Si realizamos las actividades turísticas comunitarias, privadas, públicas, nos permitiría al año al menos de 2.000, 3.000 millones de dólares de ingreso para la economía ecuatoriana. Guillermo, le voy a leer un mensaje que escribe uno de nuestros oyentes. Le envío un abrazo a Jonathan Buitrón, que como siempre se conecta. Dice: sinceramente me preocupa que cada organización política tiene su agenda propia. Si se unen, van a estar pegados con chicle, dice nuestro oyente. Yo le pregunto a usted, a ver, ¿es legítimo que cada organización política tenga, obviamente, su visión, y con esa visión vayan a la mesa a consensuar, a discutir, a negociar, en procura de buscar puntos de coincidencia? Pero ¿puede preocupar esa agenda propia? Porque tal vez la agenda que tienen ustedes no es la misma que tiene Revolución Ciudadana. La de Revolución Ciudadana tal vez no es la misma que tiene Unidad Popular, por mencionar ejemplos, Guillermo. Ahora, yo creo que hay un punto de coincidencia en todos, de cómo fortalecemos al Estado de Derecho, porque en estos momentos tenemos un Estado fallido, un Estado que no responde con políticas públicas para el tema de educación, para el tema de salud, generación del empleo, inclusive el tema de seguridad. Un segundo tema que coincidimos todos es de luchar contra el modelo neoliberal.
Estos dos puntos son fundamentales para un proceso de entendimiento. Si es que estos dos puntos es un nivel de coincidencia, significa que existe también un paso importante para el bienestar de este país. Guillermo, de otro lado, ¿cómo les cayó a ustedes la posición del expresidente Rafael Correa, quien cuestionó la presencia justamente de sus dirigentes en el contexto de esta cita? Estoy buscando brevemente la publicación que el exmandatario hizo en X sobre este tema. No sé si tú la tienes a la mano, Fabricio. Aquí la tengo a la mano, espérame un segundo. Porque fue un pronunciamiento que lo hizo público a través de esta red social. Claro, era una respuesta, lo mencionamos hace minutos, era una respuesta a la decisión de Luisa González de asistir al encuentro. Y claro, Correa dice, participar con cualquiera por ser de izquierda es un grave error. Ahí hay gente sana, pero también otra muy dañada, lo mostramos a la audiencia que está en pantalla, cómplice de la destrucción de la patria y que ve la política como un negocio, no como una misión. ¿Por qué no hacer una convocatoria a todos los sectores honestos y patriotas, sean de izquierda o de derecha? ¿Usted cómo le ve, gracias Roberto Carlos, usted cómo le ve esta postura, justamente lo que le iba a preguntar Belkis, esta postura de Correa? A ver, primero sería importante que, existe una contradicción con el expresidente y con la presidenta de la Revolución Ciudadana. Sería importante preguntarles a ellos por qué existe este tipo de contradicciones entre ellos mismos. Ya, pero, a ver, primero habría que preguntarles, pero a usted, ¿cómo reacciona frente a esta contradicción? La presencia de Luisa González con una postura de reconciliación, pero por otra parte, el líder de Revolución Ciudadana, el expresidente Correa, con una postura, en cambio, de crítica, señalando que no deberían estar todos, que hay gente, que no todos por ser de izquierda deberían ser convocados, que hay gente muy dañada, etcétera. Bueno, yo digo con mucha pena, es una situación lamentable que exista contradicciones. Es lo propio de cada movimiento, de cada organización política, estas dinámicas internas, pero para avanzar pensando en el país, es una situación muy lamentable, una situación muy penosa, que nada bien hace para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y de otro lado, Guillermo, la postura del presidente Daniel Noboa sobre este encuentro también fue crítico de aquello y dijo que lo que buscan es molestar de alguna manera. Es una situación muy lamentable del señor presidente y ha sido muy respetuoso, muy democrático, pero también hay que decirle que tiene una incapacidad de dirigir los destinos de este país. Solamente está gobernando para ciertas élites. Por eso es así que inclusive hubo una ley de eficiencia económica donde se les perdona cerca de 2.600 millones de dólares a las grandes élites del Ecuador. Él no está gobernando para los 18 millones de ecuatorianos. Por eso vemos con mayor preocupación. No existe inversión en educación, no existe inversión en salud. En estos momentos no hay medicina en los hospitales, o solamente en el régimen de la costa ecuatoriana, más de 60.000 niños no fueron a la escuela, adolescentes que no pudieron ingresar a la escuela, al colegio, y además no tienen desayuno escolar, no tienen almuerzo escolar. Por eso es que nuestro programa de gobierno proponemos la soberanía alimentaria, proponemos los derechos de los niños que tienen que asistir a la escuela. Ni un solo niño puede quedar fuera de la escuela, porque tenemos un estado garantista de derechos y por lo tanto tenemos que hacer inversión pública en educación, en salud y por supuesto tiene que ser gratuita como un derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas. Nada más para ser precisa, el presidente Noboa públicamente ha calificado como una alianza negativa lo que vimos el día de ayer, dijo para fregarnos la paciencia. ¿Estaban ustedes ahí para fregar la paciencia del presidente de la República? Mira, nosotros estamos para recuperar este país. Que lastimosamente el señor presidente no está gobernando para los ecuatorianos. Miren, en estos momentos, si le preguntamos a los ecuatorianos, ¿usted desearía quedar en el Ecuador o salir fuera del país? Si hubiera una oportunidad
el 60% de los ecuatorianos quieren salir fuera del país. Si usted ha revisado los estudios de Naciones Unidas, en la selva de Darién, que está ubicada en la frontera de Colombia con Panamá, el 80% de ecuatorianos están cruzando la frontera de Darién porque acá no existe empleo, no garantiza la salud pública, no garantiza la educación. Mire, 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, o cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3 diarios, o 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1 diario. Y lastimosamente el señor presidente de la República no ha dado respuesta. Inclusive el año pasado, en el tema de la violencia, en el tema de las muertes, el año pasado terminaron con 2.100 homicidios en el 2023. En el 2024, de enero a mayo de 2024, de 1.800 homicidios. Esto significa que no ha habido respuesta del señor presidente de la República. En vez de gobernar, está criticando. Pues, sabemos de fuentes cercanas que también está en riesgo su reelección si es que lograríamos unificar este proceso del centro a la izquierda. Y vuelvo justamente a la génesis de esta entrevista, Guillermo. Usted dice, estaría en riesgo la reelección del presidente si logramos unificar. ¿Qué tan cerca está Pachacutic? Este Pachacutic que usted lidera, del cual es coordinador, que ha lanzado una precandidatura de Leonidas Issa. Ver que se preguntaba si estarían dispuestos a ceder y usted decía que sí. ¿Una buena opción podría ser que Issa no sea candidato presidencial, sino candidato a la Asamblea Nacional? ¿Se ha discutido, se ha considerado esta posibilidad? Nosotros hemos estado en permanente conversación, tanto también, bueno, en las convenciones regionales y en la convención nacional han manifestado la precandidatura del compañero Leonidas Issa a la presidencia de la República, igualmente al interior de la CONAIE. Sin embargo, también hemos hablado de otras posibilidades. Solos como movimiento Pachacuti no podemos llegar a la presidencia de la República. Necesitamos generar procesos de alianzas sociales, de alianzas políticas, diálogos con otros sectores políticos y diálogos también con otros actores sociales para que podamos forjar la unidad entre los ecuatorianos, al menos del centro a la izquierda. Ahora, ustedes en 2021 como Pachacuti tuvieron un resultado espectacular. Tuvieron a Yacu Pérez, que estuvo por muy poquito cerca de la segunda vuelta electoral, y pusieron 27 legisladores. Pero para las elecciones anticipadas de 2023, justamente por la división y las dificultades dirigenciales en Pachacutic, no pusieron candidato presidencial, no pusieron lista de asambleístas nacionales y alcanzaron apenas 5 escaños en la actual asamblea. ¿Será que de estas lecciones aprende la actual dirigencia de Pachacutic, entendiendo lo que usted acaba de decir? Solos no nos alcanza. Y si no les alcanza solos, ustedes podrían otra vez tener esta postura de apertura a un acuerdo que podría, le pregunto, incluir listas conjuntas o no, Guillermo. Miren, nosotros hemos estado en conversaciones con los sectores sociales, inclusive políticos. Igualmente nosotros estamos poniendo los mejores hombres y mujeres en las 24 provincias del país. Tenemos la esperanza, tenemos la fe de un Pachacuti renovado, un Pachacuti que estamos en proceso de reorganización. Aspiramos a tener un importante bloque en la Asamblea Nacional. Y por estas razones mismo, también estamos dispuestos a seguir generando espacios de diálogo con otros actores sociales y con otros actores políticos. Usted dice, solos no le alcanza a ustedes, pero tampoco solos les alcanza a los otros. Así es pragmáticamente todos los partidos de centro a la izquierda, si vamos solos, no vamos a triunfar por el bienestar de los ecuatorianos. Por eso pedimos, es la necesidad de que todos los partidos del centro a la izquierda generemos un mínimo de acuerdo y lleguemos a un mínimo de entendimiento por el bienestar de los ecuatorianos, porque ya no soportamos más, ya no aguantamos más la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos. La inseguridad se ha incrementado en la costa, en la sierra, en la Amazonía, ha afectado los pequeños negocios, ha afectado la tienda de la esquina, ha afectado a los agricultores, así es que ya no aguanta más y por lo tanto necesitamos
un mínimo de entendimiento y de acuerdo por el bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Guillermo Churruchumbi, gracias por el tiempo y por su lectura con una reacción sobre lo que ha ocurrido el día de ayer. Muy gentil. Gracias. No, muchísimas gracias, un abrazo grande y decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. La gente de abajo también sí podemos, pero y además sí es posible la unidad entre los ecuatorianos, porque en este país necesita de poner nuestras actitudes, llegar a un entendimiento y por lo tanto podamos trabajar con unidad y con solidaridad por el bienestar de todos y de todas. Muy gentil a Guillermo Churruchumbi, coordinador del Movimiento Pachacutic, aquí en A Primera Hora, con su reacción tras esta primera reunión, este primer encuentro de organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, la participación de Revolución Ciudadana, Movimiento Pachacutic, estuvo Reto, estuvo Unidad Popular, estuvo Partido Socialista, estuvo Centro Democrático, no estuvo Izquierda Democrática, que también había sido invitado, y estuvo la CONAIE con Leonidas Sisa, que además es el precandidato presidencial del Movimiento Pachacutic. Después de 5 días, veamos qué pasa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.